utilizar este gorrito que ustedes ven aquí en la fotografía. No lo tengo porque ya lo hice y lo entregué, pero quería volverlo a hacer. Entonces es este gorrito con visera para un bebé de 0 a 3 meses. Ok. Vamos a la lista de materiales. Los materiales que vamos a utilizar son nuestro hilo, hilo de algodón, hilo acrílico, el que ustedes tengan. Yo recomiendo hilo de algodón. Para los bebés es ideal. Y si es algodón mercerizado, muchísimo mejor. El hilo con el que yo trabajo es aproximadamente de 1 milímetro, 1,5 milímetros, 1 milímetro. Sí, hasta 1,5 milímetros pueden utilizar ustedes, porque si no ya les queda muy grueso, muy tosco y no se va a ver bien. Vamos a utilizar nuestra aguja de crochet. Yo estoy utilizando la aguja número 0, que equivale a 2 o 2.5. Si ustedes tejen muy apretadito, pues, y lo quieren un poquito más flojito, pueden trabajar con una de 2.5. Pero si tejen normal, pueden trabajar con esta aguja. Hasta con la 1.75, pero tendrán que aumentar un poquito más puntos para que les quede bien. Bueno, empezamos. Les aclaro, yo soy de Ecuador y acá como no hay variedad de hilos, este hilo se llama trenza pescadora, es de la marca Coats. Al final del tutorial les voy a mostrar la etiqueta para que ustedes traten de buscarlo, de las chicas que viven aquí en Ecuador. Bueno, empezamos a trabajar. Nuevamente les digo, este es para un bebé de 0 a 3 meses. Ustedes, si desean para un niño más grande, pues lo que tienen que hacer es aumentarle puntos y hacerlo en la talla que ustedes desean. Vamos a empezar haciendo un aro deslizado. Déjenme acomodar mi camarita. Vamos a empezar haciendo un aro deslizado. Entonces, ¿qué hacemos? Ya todas ustedes deben de saber hacer un aro deslizado, ¿verdad? Cogemos nuestro hilo aquí. Yo soy izquierda. Entonces, obviamente tejo con la mano izquierda. Miren, ve, doy una vueltita en mi dedo y lo paso para atrás. Cojo mi crochet ahí y lo saco. Ok. Lo saco y ahí hago mi primera cadenita, la refuerzo. Vamos a hacer en este aro deslizado 13 puntos altos o 12 puntos altos. Y las 3 cadenas de inicio serán 13 puntos altos. Hacemos nuestras 3 cadenas de inicio y empezamos a hacer nuestros puntos altos o varetas o macizos, como ustedes los conozcan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Ok, vamos a cerrar nuestro círculo mágico estirando un poquito fuerte y vamos a cerrar en la primera cadena. 1, 2, 3 aquí. Ok, perdón. Ok, listo. Les cuento, yo esto lo aprendí de Luisita Torres. Al iniciar cada vuelta, cuando es en puntos altos, yo no hago las 3 cadenas para que no me quede el espacio justamente en la unión. Yo lo que hago son 2 cadenas y ahí continúo en el siguiente punto. Pero en esta vuelta vamos a hacer 2 puntos en cada punto. Entonces, si teníamos en la anterior 13, en esta tendremos 26. Bueno, vamos haciendo nuestros 2 puntos en cada punto y volvemos. Ok, miren, ya vamos a terminar. Nos faltan 2 últimos puntos más. 1, 2 y 1 y 2. Ok, vamos a hacer en la segunda cadena. Cerramos y cerramos.
Si se fijan, nos queda bien cerradito el círculo y no nos va a quedar ese espacio feo que se forma. Empezamos la segunda cadena, la tercera vuelta con un punto y un aumento. Hacemos nuestras 2 cadenas de subida y hacemos un aumento en el siguiente punto. Un punto alto, un aumento, un punto alto, un aumento, perdón, y así nos vamos por toda la vuelta. Ok, ya vamos a terminar nuestra vuelta. Miren, aquí nos toca hacer el aumento. Perfecto, y cerramos aquí. Cuidado, se van a confundir, chicas. Recuerden que estamos haciendo solo 2 cadenas y no 3. Si se confunden, se van a ir comiendo un puntito, entonces eso les va a ir mermando, restando y se los va a hacer enconchadito, no les va a quedar bien. Bueno, vamos a continuar haciendo vueltitas en aumento. Por decir, en la cuarta fila nos tocan 2 puntos, un aumento. En la quinta fila 3 puntos y un aumento. En la sexta fila 4 puntos y un aumento, hasta obtener el ancho de nuestra circunferencia de esta coronita, esta que es la parte que va arriba en la cabecita del bebé, que tenga unos 11 centímetros. Cuando ya tengamos 11 centímetros, volvemos y le explico cómo continuamos. Bueno, chicas, miren cómo va quedando mi círculo. Yo voy en la vuelta 5, que corresponde a 3 puntos y un aumento. Yo les digo, no me pregunten con exactitud cuántos puntos o cuántas vueltas, porque sencillamente yo prefiero trabajar por medidas, no por cadenas, ya que todas no conseguimos el mismo material y es un poco complicado basarse específicamente en las cadenas, entonces, buenos puntos que se realizan, sino en medidas. Como yo les dije, este es para un niño, un bebé de 3 a 6 meses. Entonces, miren, yo trabajo según esta tablita. Se las voy a poner aquí para que ustedes también se guíen. Para un bebé de 0 a 3 meses, el diámetro del gorrito debe de ser de 10 centímetros. De 10 a 11 centímetros. Preferible que lo hagan de 11 centímetros. Y de alto, todo desde el inicio de nuestro círculo mágico debe de medir máximo 12 centímetros. Máximo. Nosotros lo vamos a dejar en 11 centímetros porque como vamos a hacerle todavía la última puntada con la visera, entonces ahí nos van a quedar los 12 centímetros. Nuevamente les aclaro, no les puedo dar con exactitud cuántas vueltas pueden hacer ustedes. Yo le doy la medida en base al material con el que yo estoy trabajando. Apréndanselo muy bien y grábenselo muy bien para que no se compliquen. Trabajen siempre bajo medidas en centímetros, no específicamente por cadenas, porque si, por ejemplo, a las compañeras de México yo les digo trabajo con tal hilo, ellas me van a decir no, pero es que yo no lo encuentro. Entonces, por eso yo les digo, trabajen solamente en medidas. Bueno, vamos a continuar con nuestra vuelta número 6, 7 y 8. Son 8 vueltitas más que vamos a ir haciendo en aumentos. Listo, amigas, miren, ya tengo yo mi circunferencia de 11 centímetros. No importa que les quede un poquito así, porque igual en la cabecita del bebé ya toma forma. Además que yo tengo una manera de tejerle la última vuelta de los aumentos, entonces por eso me queda un poquito aquí. Pero si ustedes se fijan, poniéndolo ahí, no se ve mal, no va a quedar mal. ¿Cómo le hago yo la última vuelta de los aumentos? Para que no me quede demasiado ancho y lograr la medida que yo quiero. Esto lo hago en todas las tallas. Le hago un aumento sí y donde tocaba en el siguiente aumento no. Por decir, en esta vuelta nos toca hacer 1, 2, 3, 4, 5
puntos altos y un aumento. Entonces yo en 5 puntos altos un aumento, de ahí hago 9 puntos altos y un aumento, así me voy, un aumento sí, un aumento no, para que no me quede demasiado ancha la parte de la corona, por decirlo, de la cabecita del bebé. Entonces aquí tenemos 11 centímetros, miren, 11 centímetros. Perfecto. Ahora sí vamos a trabajar sin aumentos, sin disminuciones. Vamos a trabajar un punto en cada punto hasta lograr de aquí, hasta más o menos aquí de largo, esta parte de aquí, miren, de aquí hasta donde está la vueltita café. Chicas, perdónenme, también me olvidé de decirles que vamos a utilizar un poquito de este color café si ustedes lo quieren hacer en beige con café. Si quieren hacerlo en cualquier otro color, pues entonces un poquito de otro color que le vayan a combinar. Y si no, pues lo pueden hacer en el mismo color. Eso es a elección de cada una de ustedes. Asimismo, si no le quieren hacer la visera, solo lo hacen hasta la parte de aquí. Nuevamente les digo, de aquí arriba hasta aquí vamos a hacer las vueltas que tengan 10 centímetros, 10.5. Yo aquí he hecho 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 vueltas en color beige. Hice una vuelta en color café y si se fijan en la parte de acá, déjenme ampliarles un poquito. En esta parte de aquí yo le hice otra vuelta, explicando. Si ustedes no tienen de estos botoncitos, no se preocupen, trabajen con los botoncitos que ustedes tengan, que puedan conseguir. Adicional a eso, les quería mostrar la etiqueta del hilo con el que yo estoy trabajando. Esta es la marca, este es el nombre. Este lo consiguen en Cuenca, en Guayaquil, para las chicas de acá de Ecuador, que tenemos nosotros dificultad de conseguir variedades de hilos como en otros países. Por eso podemos trabajar con ese, y adicional a ese también está el hilo Silvia, que lo pueden conseguir en Cuenca, el Silvia Pescadora, Silvia Verano, Silvia Chalaquita, Silvia Guaguita, bueno, cualquiera de esos hilos. A mí en lo particular, para lo que es prendas de bebé, zapatitos, me gusta trabajar muchísimo con este hilo, porque si ustedes se fijan, este hilo tiene un brillito y adicional a eso no tiene absolutamente nada de pelusa. Entonces ustedes pueden trabajar muy bien sin el problema, miren cómo queda el tejido, sin el problema de que tenga pelusa y todo. Aún desbaratando no se daña el hilo para nada. Entonces por eso a mí me gusta este hilo, trabajar con este hilo. Como ya les indico a las chicas nuevamente, a las compañeras de aquí de Ecuador, que sabemos que no vamos a conseguir ni armonía, ni sinfonía, ni omega, ni nada por el estilo, entonces este hilo se los recomiendo para que trabajen. También les quería decir que me disculpen alguna cosa si hablo mucho, porque en realidad yo estoy nueva en cuanto a los tutoriales, estoy recién queriendo darle actividad a mi canal, y en realidad no sé mucho de cómo llevarlo, ¿no? Entonces yo les quiero pedir disculpas antemano para que de pronto no vayan a castigarme muy duro. Bueno, chicas, vamos a continuar con nuestro gorrito. Vamos a hacer, ya hasta aquí ya obtuvimos la medida que necesitamos, 11 centímetros. Ahora vamos a trabajar con la parte del cuerpo, por decirlo, la parte de aquí de nuestro gorrito, de aquí a aquí, esta parte de aquí. Vamos, que midan 10.5 como le indiqué. Entonces, si a ustedes con menos vueltas les queda la medida, perfecto, está muy bien, no hay problema. No necesariamente que porque a mí me quedan más vueltas, ustedes tienen que hacerlos tal cual. No, trabajen con medidas. Bueno, vamos a continuar. Vamos a hacer un punto en cada punto hasta obtener los 10.5 centímetros.
También, como ustedes ven en la fotografía, yo hice una vueltita de hilo kaki. Ustedes, si lo van a hacer en el mismo color, pueden conseguirse hilo kaki. Si no, pueden combinar el color que ustedes deseen y traen un poquito de hilo y le trabajan con otro colorcito que combine para el gorrito de su bebé. Bueno, vamos a continuar hasta obtener los 10.5 centímetros y ya volvemos. Ok, chicas, miren, ya tengo yo mis 10 centímetros. Miren, aquí vamos a medir desde el inicio. Miren, hasta aquí tengo 10 centímetros. Ahora vamos a hacer una vuelta con el otro color. Entonces yo voy a cortar este hilo. No tan largo. Y yo voy a hacer un remate aquí, que ya les voy a enseñar cómo lo hago. Yo cojo, saco mi hilo, no cierro con punto deslizado, saco mi hilo, cojo mi aguja lanera, cojo mi aguja lanera y donde hice las dos cadenas no la voy a pasar, sino en el siguiente punto, de afuera para adentro, así, miren, ve, así, ahí voy a unir y voy a pasar de adentro del centro del punto, si se fijan, de aquí del centro para afuera, miren, y ahí nos ha quedado nuestro punto, que se ve bien, no se ve ni remates ni nada por el estilo, y lo anudamos un poquito por la parte de atrás. Este remate sí, ya lo pueden hacer ustedes. Ok, ya está rematada mi vuelta, miren. El hilo que nos queda lo vamos a ir escondiendo con el cambio de color. Vamos a trabajar con este hilo, vamos a hacer una vueltita. Entonces iniciamos con nuestro nudito corredizo, y vamos a prensar. Yo no les sugiero, bueno, no, sí, está bien. Empezamos en el mismo lado. En la siguiente vuelta es que les voy a sugerir el inicio en otro lugar. Vamos a empezar. Hacemos nuestro nudito, hacemos una cadenita, 1, 2, y continuamos un punto en cada punto. Si se dan cuenta que el punto me queda igual, no es que me queda montado ni nada por el estilo. Se me fue muy flojito. A medida que vamos tejiendo, vamos escondiendo un poquito de la hebra del hilo beige.
Un poquito nomás, no necesariamente tienen que correr toda la fila. Un poquito. Ok. Seguimos tejiendo. Ya vamos a cortar esas hebras para que no se nos vea. Cortamos la hebra, terminamos la vuelta y ya volvemos. Bueno, chicas, yo ya voy a terminar mi vuelta en hilo café. Asimismo, al igual que en el remate de la vuelta anterior del hilo beige, voy a rematar y ya volvemos para continuar las dos últimas vueltas finales. Amigas, ya estamos, miren, yo ya hice la vuelta de color beige, kaki, y ya cerré mi vueltita. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar esta vuelta de aquí, esta vuelta que ustedes ven aquí, que es la de acá arriba, en medio punto. Pero ¿qué vamos a hacer? No vamos a empezar donde nosotros cerramos nuestras vueltas, no, vamos a empezar, vamos a poner donde empezamos nuestra hilera, vamos a coger así y la vamos a dejar en la parte de atrás. Esta será la parte de atrás, esta será la parte de adelante. Y vamos a contar 33 puntitos que serán la parte de nuestra visera. 33, 34, 32, al ancho que ustedes deseen darle. No hay problema, no es una exactitud de los puntos. Eso es a la medida que ustedes deseen darles. Verán que si hacen una más grande, de pronto tendrán que ponerle más puntos. Ya eso es cuestión de ustedes con qué hilo trabajen. Pero así más o menos queda. Esta es la parte de la visera. Esta de aquí, miren. Esta sería la visera. Entonces, como les digo, no la voy a empezar en la misma parte donde he empezado todas mis vueltas, sino del lado de acá. ¿Por qué? Porque vamos a hacer toda la vuelta en medios puntos y de aquí vamos a empezar a hacer nuestra visera. Entonces, volvemos cuando ya tenga esta vuelta en medios puntos. Bien, chicas, miren, yo ya hice la otra vuelta. Nuestro gorrito va quedando así. Aquí va a ser la parte de nuestra visera. Yo les estoy explicando la forma como yo hago mis gorritos. No sé cómo lo hagan otras personas, pero yo les comparto las ideas de cómo yo los hago. Ya es cuestión de ustedes si gustan hacer como yo los hago o si siguen la forma de cómo trabajan ustedes. Yo me baso. Ok, chicas, vamos a continuar. Nos quedamos en esta vuelta, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo vamos a hacer la siguiente vuelta? Como yo les dije, vamos a hacer la última vuelta, la antepenúltima vuelta de lo que es el gorrito, es en medio punto, todo el contorno en medio punto. Entonces, en la primera marcación, así como lo hicimos acá, vamos a hacer una cadena, vamos a hacer un punto siguiente, la cadena equivale a un punto y otro punto. Y vamos a hacer, perdón. Una cadena, sí. Vamos a hacer el otro punto, pero lo que vamos a tomar es esta hebrita de aquí. Esta, no las dos. Si ustedes se fijan, el punto tiene dos hebras. No las dos, solo la de aquí, de adelante. Y ahí vamos a trabajar otro punto, un aumento, otro punto, tengan en cuenta de no tomar las dos hebras, un aumento, otro punto. Chicas, disculpen que es la fuente que se escucha, eso del agua, la caída del agua, un aumento, otro punto. Bueno,
Vamos a continuar hasta la siguiente marcación. Tenemos que terminar en 2 puntos. Si por A o B les falta un puntito, lo toman de acá, no hay problema. ¿Ya? Entonces regresamos cuando ya tengamos toda la vuelta hecha. Ya, miren chicas, tengo 35 puntos. Tengo 35 puntos para la visera y ya terminé yo mi vuelta. Tenía 33 y me tomé 2 puntitos más. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger, damos la vuelta a nuestro tejido y en lugar de tejer en este puntito, vamos a tejer en el siguiente y vamos a empezar a hacer disminuciones. Ahora sí ya no hacemos aumentos, solamente una disminución en cada extremo y tejemos cogiendo los dos hilitos del punto. ¿Por qué dejamos acá la vuelta de la vuelta anterior? ¿Por qué tomamos solamente una parte? Porque así nuestra visera tomará un poquito de altura y no se cae. El efecto que da al tejer de un solo lado de la hebra provoca eso, da como un levante. Si lo toman por debajo, da una caída. Entonces, vamos a trabajar esta vuelta, un punto en cada punto. Esto ya es a cuestión de ustedes, chicas, si ustedes quieren que su visera tenga un poquito más de vuelta, o sea, más de volumen, pueden hacer un punto o una disminución. Un punto y un aumento, pero si quieren que no les quede así tan exagerada, hacen 2 puntos y un aumento, así como lo estoy haciendo yo. Ok, entonces vamos a continuar hasta nuestro otro extremo, avanzamos. Ok, miren, ya estamos en la última fila, perdón, en los 2 últimos puntos que vamos a hacer nuestra disminución. Tomamos un punto, tomamos el otro y los sacamos de un solo. Giramos nuestro tejido y no vamos a tejer en este punto, sino en el que sigue para hacer nuestra disminución. Seguimos haciendo un punto en cada punto. Nuevamente les digo, si ustedes ven que su viserita no está cogiendo tanto volumen, tanto levante, ustedes lo que pueden hacer es aumentar más, hacer más aumentos en la siguiente vuelta, así mismo como en la primera. Vamos a seguir un punto en cada punto. Hacemos todo hasta llegar a los 2 últimos puntos del lado de acá. Bueno, ya estamos en los 2 últimos puntos de esta vuelta. Ok, vamos a seguir trabajando así unas 4 vueltas más. Todo depende del tamaño de la visera que ustedes quieran darle. Si quieren una visera chiquita, nomás le hacen 2, 3 vueltas. Si quieren una visera grande, le dan 4, 5 y hasta 6 vueltas. Cuando tengamos esas 6 vueltas, volvemos para hacer la última vuelta de remate. Ya les explico cómo la hago yo. Bien, amigas, miren, yo ya la tengo terminada, pero me surgió un accidente y ya no alcancé a grabar ese pedacito. Pero les voy a explicar cómo lo hice yo. Tenemos 7 vueltas de medios puntos. Si ustedes trabajan con un hilo más grueso, de pronto con 3 o 4 vueltas les va a quedar más grandecito esto. La parte de la visera es a gusto de cada quien. A mí me gusta así, no me gusta que quede tan grande. Miren, considero que esa medida está muy bien para un bebé. Perfecto. Bueno, en la última fila, miren, en la última fila, que es esta de aquí, vamos a tomar no el hilito de aquí, vamos a tomar el hilito de atrás, el hilito de afuera, de los 2 hilos aquí. De estos 2 hilos que se forman, vamos a tomar el del lado de acá.
y vamos a hacer solo en la parte de la visera. Vamos a hacer puros medios puntos. ¿Para qué hacemos eso? Para que se nos forme, miren, esta especie de pestañita, que se nos forme esta especie de pestañita en la visera. Y miren, le da como una pequeña caída. Para eso es. Ya una vez que lo hacemos en toda la visera, solo en la parte de la visera, terminamos todo el contorno con medios puntos, toda la vuelta. Y esa es nuestra última vuelta. Si ustedes quieren que les quede un poquito más grande, pueden darle otra vuelta más y ahí hacerle la parte del bordecito aquí que yo les explico. Ahora bien, vamos a hacer la parte de adelante, que es esta. Yo no la coso porque es suficiente a la hora de ponérsela al bebé, ya queda ahí y no hay necesidad de coserla. Y no quiero que esto se encoja a la hora de ponerlo si uno lo cose. Entonces, es lo que yo hago. Explico y aclaro. Es lo que yo hago. Si ustedes tienen otra manera de hacerlo, perfecto. Hacen una tirita. Miren, esta tirita, esta piecita, que mida de aquí a acá, de grande. No les digo la cantidad de puntos porque no les va a coincidir los mismos puntos que están aquí, ya que como trabajamos una vuelta en todo alrededor, una vez que hacemos, a ver, les explico. Hacen una tirita que les llegue de aquí a acá. Pueden ser 50, 55 puntos si trabajan con un hilo fino. Nuevamente yo recalco. 55 puntos. Yo hice puntos altos dobles de dos lazadas. Entonces hacen todo el contorno y terminan con punto deslizado en toda la vuelta. Miren cómo quedan. Toda la vuelta, toda la vuelta, toda la vuelta. Y cosemos nuestros botoncitos. Miren que sale tranquilamente. Ya. Y lo vuelven a poner. Porque como el punto es alto, es grande, entonces el botoncito cabe. Si ustedes tienen un botón más pequeño, no hay necesidad de que hagan puntos varetas. Puntos varetas dobles. Sencillamente con que hagan puntos varetas y ya está. Bueno, amigas, esto ha sido todo. Miren, así queda el gorrito terminado. Si ustedes gustan hacer este modelito, pues adelante. Espero que les haya servido mi tutorial. Yo les agradezco que me hayan acompañado. Por favor, suscríbanse a mi canal, regálenme un like, déjenme sus comentarios. Y si les ha gustado mi video, por favor compartan, que eso me va a ayudar a mí para darme a conocer y también para ir haciendo un poquito más contenido. No las voy a tener más abandonadas, voy a ir grabando una vez a la semana, zapatitos o gorritos, dependiendo de lo que esté haciendo en ese momento. Bueno, muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión.